Hola y bienvenidas a la segunda parte en la que voy a hablar del calendario de Adviento propuesto por Loras Lectoras. Yo soy Cintia y tenéis la primera parte disponible en mi perfil, pero se me hizo muy largo el vídeo. Allí tenéis la introducción, los disclaimers, todo. Así que vamos a continuar donde lo dejé. Voy por el número 13, que es libro que se siente como un abrazo al alma. Muy difícil, porque si conocéis mis gustos lectores sabréis que no suelo leer cosas que se sientan como un abrazo, sino todo lo contrario. Pero he podido rescatar Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite, que es una carta de amor a la literatura y lo sentí constantemente como un abrazo. Y en segundo lugar, Vanguardia es una mujer de Clara de Frutos, que es una novela gráfica o un cómic sobre las mujeres de la generación del 27. Me pasé la lectura sonriendo de lo importante e imprescindible que me pareció este libro para nuestra historia. Está documentado a partir de palabras habladas, palabras armadas, que son los diarios de Concha Méndez, que están escritos por su nieta. En realidad es una conversación que tuvo con su nieta. No sé si he dicho bien el título. Entonces lo que hace Clara de Frutos es ilustrar las memorias de esta gran poeta. Bueno, no es de mis favoritas, pero sí que vivió en una época fascinante de la generación del 27 que se vivió en la década de los 20 del siglo pasado en España y su exilio, que es algo muy importante, y también cómo nace este libro por esa falta de representación de las mujeres, ese olvido de la sociedad que las había apartado de la historia a la que pertenecían. Número 14. Libro que devorase de una sentada. Ninguno, más allá de poemarios o piezas teatrales. Entonces, por decir algún poemario que me he leído de una sentada, el de Elizabeth Barrett Browning, Elizabeth Barrett Browning, 12 sonetos de la portuguesa. Había un poco de controversia con la traducción. Yo leí la edición bilingüe inglés-español, sí, o portugués, creo que español, castellano. Y claro, no se sabía muy bien cómo traducirlo porque ese portugués no distingue entre lengua y gentilicio. Entonces, no se sabe si es 12 poemas sobre el portugués, es decir, la lengua portuguesa, o sobre la persona portuguesa. Esto lo recuerdo. Pero no sabría decir ahora mismo de qué iban los sonetos. Sé que fue una lectura que me gustó y de hecho que tengo que terminar todavía Aurora Lee. Pero bueno, otro poemario que me leí de una sentada, creo que no me lo leí de una sentada, entonces estoy haciendo trampas, pero me apetece mencionarlo, es Illes de Sofía de Mello Breiner Andresen. Es uno de mis poemarios favoritos de ella. Es en el que más recoge influencias y diálogos con otros autores de diferentes épocas. Me parece el libro intertextual de la autora por excelencia, la verdad. Seguramente hay alguno más que se pueda definir de esa forma, pero es el primero que yo dije, wow, cuántas resonancias, ¿no?, con poetas anteriores hay aquí. Y otro, pues una obra de teatro en este caso es Antígona de Sófocles. Creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, Antígona que lucha porque su hermano se ha enterrado y está esta disputa con el Estado. Bueno, no creo que vaya a aportar yo nada más, así que ya si eso me preparo algo más interesante para otro vídeo. Número 15, libro que te dé frío. Me ha parecido un poco extraña esta pregunta, porque tampoco llega a ser una pregunta esta cuestión. He vuelto a pensar en La señora Potter no es exactamente Santa Claus, porque ¿en qué otro libro habríais pensado vosotras? Dejádmelo en comentarios, por favor, porque no se me ha ocurrido. De nuevo, es un libro que está ambientado
en invierno. Bueno, es que es una pasada y como quiero dedicarle un vídeo exclusivamente a este libro, no quiero excederme mucho, pero hay una ciudad en la que está ambientada la novela exitosísima La señora Potter no es exactamente Santa Claus, que se vuelve muy turística porque quieren visitar la zona o esa ciudad en la que está ambientada la novela. Como he perdido el hilo, no sé si lo que he dicho tiene sentido, ya lo siento. Entonces, bueno, vemos la estación de esquí, que te hablan constantemente de la señora Potter, no es exactamente Santa Claus, y tú esperas leer esa novela, pero no, porque la novela gira en torno al éxito que ha tenido esa primera novela. Me parece, de verdad os lo digo, aunque no le esté sabiendo hacer justicia, una obra maestra, pero maestra de la literatura española. Y por eso le quiero dedicar un vídeo entero. Me hace mucha gracia, es un libro muy irónico, muy gracioso, muy divertido. Me parece una autora muy inteligente, Laura Fernández, porque va mezclando pues eso, pequeñas críticas a la sociedad contemporánea y a lo desquiciadas que hemos estado todas en algún momento por las series policíacas de crímenes como CSI, Miami, en mi caso, Caso Abierto, que es Cold Case. Ahora que está muy de moda el True Crime, me parece una novela que dialoga con todo esto y no cuento nada más porque de verdad que merece la pena detenerse a hablar con detalle de ella. 16. Libro con la cubierta más bonita que has leído este año. No. Libro con la cubierta más bonita que hay en tus estanterías. Como no me he sabido decidir, he hecho trampas y voy a decir uno que me he leído este año. Este me parece precioso. Obsidiana de Aloma Martínez otra vez y no va a ser la última vez que hable de él en este vídeo o en esta serie de vídeos. Voy a poner una foto, pero es que quería que se apreciaran los brillos al natural. No sé si estoy. De verdad que me parece una delicia estética ese libro. Y va a juego con Circe de Madeleine Miller. Pero eso es otro tema. De nuevo, vuelvo a hablar de Obsidiana en otro vídeo, en otra de las preguntas o cuestiones planteadas aquí. Entonces, todavía no voy a explicar de qué va, pero sí que voy a adelantar que tiene mucha relación con Circe, que he mencionado ahora mismo de Madeleine Miller, porque uno de los protagonistas, uno de los personajes principales es precisamente la hechicera Circe, que aparece en la Odisea de Homero. Bueno, tenemos la suerte de que la siguiente pregunta es 17. Libro que te sorprendió, y aquí sí que quería hablar de Obsidiana de Aloma Martínez y es donde quería detenerme un poco más y explicar por qué este libro me sorprendió. Aloma es influencer, la podéis encontrar como Aloma By, tiene canal de YouTube, yo la sigo y me gusta muchísimo su contenido porque es muy cozy, ¿vale? Es que la palabra, yo lo siento, es cozy. Comparte sus procesos de escritura, a veces hace blogs de lectura, me gusta mucho, me inspira mucho y esto es lo que me parece más importante, me aporta bastante calma. Así que me gusta mucho seguirla, es uno de mis perfiles favoritos en internet con mucha diferencia. También la sigo por Instagram y bueno, por tener una recomendación más. ¿Qué pasa? Esta chica es influencer y yo tenía este prejuicio de decir, no sé si un libro escrito por una influencer me va a gustar y me comí mis propias palabras. Me gustó muchísimo, disfruté muchísimo de la lectura de esta novela. Como os he dicho, una de las protagonistas es Circe, pero me pareció que la estructura era bastante compleja porque tenemos diferentes planos temporales y físicos y se van entrelazando y explicándonos qué relación tienen cada uno de ellos. Bien, va sobre... Trata muchos temas, pero uno de los más importantes es las comunidades femeninas, los refugios y
La herencia de, bueno, yo creo que incluso se podría hablar de una metáfora de la herencia del conocimiento femenino, ¿no? Que muchas veces a lo largo de la historia se ha perdido por considerarse de menor importancia, entre otras cosas. Esto lo trata, por ejemplo, Silvia Federici en el libro Calibán y la bruja, pero bueno, por no salirme del tema. Me parece que es un libro que merece mucho la pena y que hubo momentos en los que yo no quería hacer otra cosa que no fuera leer esa novela. Y es muy difícil, ¿eh? No suele pasarme. Me acabo de terminar uno de Saramago y me he forzado a terminarlo. Y el final me ha gustado mucho más que todo lo anterior. Pero bueno, este creo que vale la pena. Es verdad que el final no acabo de convencerme y que hubo cosas que me sobraron un poquito, pero de verdad que me lo pasé muy bien leyéndolo, que me pareció una historia interesante, que me pareció que había cosas tiernas y bonitas dentro de ella y que os lo recomiendo de verdad. 19. Libro que te hizo un nudito en la garganta. El que más nudito en la garganta me ha hecho es La canción de Aquiles. Ya he hablado bastante de él, así que no me voy a repetir. Ya os he dicho que iba a repetir muchos libros, entonces ya lo siento, pero es que hay muchos que me han dejado muy indiferente, o que son ensayos o que son poemarios, entonces no tiene mucho sentido que hable de ellos aquí. Otro que es un poemario y me acabo de acordar es Canciones de la muerte, sobre la muerte, de una autora bielorrusa. Y os dejo la cubierta porque no me acuerdo. Pero trata sobre las consecuencias de la guerra, incluso cuando hace muchos años que ha terminado, me parece una lectura dura, pero al mismo tiempo bonita. 20. Esta me parece muy interesante. Libro que te hizo cambiar algo. Está entrecomillado, no sé por qué. Y eso me ha permitido que yo me tome la licencia de que pueda ser cualquier cosa, que no sea un cambio interior, metafísico, espiritual. Voy a hablar de Lejos de Celia San Juan, editado por Libero. Conozco a la autora, pude coincidir con ella y es muy agradable. La verdad es que fue un día muy bonito. Y lo que me hizo cambiar este poemario fue parte de mi tesis doctoral. Imaginaos si fue importante. Lo que hice fue añadir un apartado a mi tesis. Entonces, ¿qué cambio más importante que ese puedo haber tenido este año? Me encantó y me ayudó a estructurar algunas cosas. 21 y vamos terminando. Libro difícil de recomendar. Cualquiera de Mónica Ojeda, pero como no he leído ninguno este año, voy a pensar en otros. El que más se me ocurre es Memórias de Plantação, de Grada Quilomba. Es una autora afrodescendiente portuguesa, pero que vive en Alemania y escribe en alemán. Es pintora, es artista, pero bueno, también ha escrito este ensayo muy interesante en el que, además de hablar sobre el pasado colonial y mostrar la experiencia de mujeres afrodescendientes que viven en Alemania, también tiene reflexiones muy interesantes acerca de cómo lo supuestamente personal no puede entrar dentro de lo académico. Como que si hablas de tu propia experiencia, por ejemplo en este caso, episodios de racismo cotidiano, que es el subtítulo, y me parece que explica muy bien en qué consiste el ensayo, cómo esto no puede teorizarse porque estás hablando de algo que has vivido en tu propia carne y lo intelectual no cabe dentro de lo personal. Ella obviamente está en contra de esto y me parece que es una lectura que, a pesar de que sea muy dura, porque cuando explica algunas cosas de, bueno, de cómo funcionaba la colonización, creo que deberíamos leerlo más. Entonces es duro, pero es una lectura imprescindible. Ahora, como sigo hablando de esto después de haber comentado algo tan importante, seguimos y ya casi terminamos. 22. Libro con el que comenzarás 2026. No tengo ni idea porque yo cambio de idea más que de ropa. Y esto no es broma. He puesto
que alguno de Agustina Besaluix, que es también una autora portuguesa. Estoy intentando no abandonar lo que es el estudio de la literatura portuguesa, porque bueno, yo lo que quiero es ser profesora de literatura portuguesa o literatura comparada, quiero especializarme en el siglo XX y con mi tesis pues obviamente algo de especialización tendré, pero va a ser una especialización muy reducida. Yo lo que quiero es ampliar el conocimiento y conocer bien el siglo XX tanto en Portugal como en España. Entonces quiero leerme pues esos grandes clásicos del siglo XX y algunos que no son tan clásicos que me puedan servir para futuras investigaciones. Me pedí un libro por una web portuguesa y me tiene que llegar, que es la biografía de ella, entonces va a ser uno de los primeros libros que lea en 2026 sin ninguna duda, pero tengo algunas novelas pendientes de esta autora, entonces quizás ella, si no he leído este mes Circe de Magellan Mila, pues me lo leeré en enero, y alguno que me haya quedado pendiente, porque por pendientes no será en esta casa. Y ahora voy a hablar de dos que no aparecen como tal en el calendario propuesto por Loras Lectoras, pero como ha habido dos preguntas que debido a que no las sigo no he podido responder, he decidido añadir yo dos más. Mi número 23 sería libro que leíste por recomendación de alguien en redes sociales. Son bastantes, pero especialmente dos. El Priorato del Naranjo, que lo menciono en la última pregunta, y El ataque de las cabras de Laura Chivite. Este último, la verdad es que lo leí porque tenía un personaje sáfico, al final tenía dos personajes sáficos muy importantes y muy diferentes y simplemente me apetecía leer algo que se hubiera publicado este año porque es verdad que estaba dejando todas las novedades aparcadas, que no es que vaya a defender que leamos solo novedades, pero sí que me apetecía saber un poco qué estaba pasando en el panorama literario actual y no estaba nada enterada. Y hilando esto, de este año se me va a quedar pendiente también Calabobos, que bueno, es otra de las lecturas conjuntas que me gustaría hacer con mi pareja. Lo podría haber mencionado antes, pero bueno, se me ha pasado. El ataque de las cabras me pareció un libro bastante raro y hubo cosas que no me gustaron mucho, sobre todo el final me pareció un poco innecesario ya que toda la familia pues tuviese alguna, ¿cómo decirlo? Alguna particularidad muy, muy extraña, pero me sacó bastante de la historia ese hecho. Pero me gustó sentirme o verme reflejada en la protagonista, en ver pues un poco también como esa imagen placiana de Silvia Plath, de la higuera y los higos que se abren ante ti, tú tienes que elegir una de las ramas y un poco como ella se refugiaba en las películas de la misma forma en la que yo me refugio en los libros y como la etapa universitaria pues tienes todo ese florecimiento, toda esa curiosidad que sientes que con el paso de los años y la inserción en el mundo laboral se va apagando poquito a poquito, pues me ayudó un poco a reencender esa llama que estaba perdiendo de alguna forma y poco más. Y la última pregunta, y ya cerramos el vídeo, es libro sobrevalorado. Me parecía que eran todas demasiado positivas y me apetecía comentar algo un poquito negativo. De nuevo, El Priorato del Naranjo ha sido el libro que más me ha decepcionado este año, yo creo que con mucha diferencia. Me lo leí con mucho entusiasmo, me lo leí pues con mucha euforia y es que no llegaba a eso que se suponía que tenía que llegar. Son alrededor de 900 páginas o 700 páginas, no sé, no es un libro breve precisamente. Y al final te está hablando de la llegada de la guerra en el 80% del libro y en menos de un 20% pretende resolver el conflicto, porque no os penséis que es que sea una trilogía, no, es un libro autoconclusivo que desde mi punto de vista está mal estructurado,
no es el romantasy más interesante que os vais a cruzar, la construcción del universo tampoco es especialmente interesante ni innovadora, entonces de verdad, si veis El Priorato del Naranjo recomendado por ahí, yo no os animo a que lo leáis. Hay otros libros muchísimo mejores. Y hasta aquí mis propuestas para este calendario del Adviento. Espero que os haya gustado. De nuevo, dejadme en comentarios en qué libros habéis pensado vosotras y nos vemos en el siguiente vídeo un poco menos navideño.